Hola, ¿qué tal? Bueno, hace unas semanas que no me pongo a grabar vídeos largos para el canal, lo siento muchísimo. Ya ha habido gente que me ha escrito a ver qué está pasando, porque solo estoy subiendo shorts. Pero bueno, es que han sido semanas de trabajo bastante ajetreadas y no he tenido tiempo para ponerme a grabar. Tengo bastantes pelis de las que hablar, ya no solo esta, Wicked parte 2, de la que os voy a hablar en este vídeo, sino también de Ahora me ves 3 o de Running Man o incluso Omaha, una película que se estrenará el año que viene y que ya he podido ver, así que nada, me voy a poner las pilas. Esta semana va a ser compleja porque tengo bastantes cosas esta semana, pero prometo ir poniéndome al día poco a poco. Como os he dicho en este vídeo, voy a hablaros de Wicked parte 2, una película que estaba deseando ver. La primera parte me flipó muchísimo y además fui al preestreno que hicieron en un montón de salas poniendo las dos películas seguidas. Entramos como a las 6 de la tarde, salimos a las 12 de la noche, pudimos ver las dos pelis y la verdad es que fue toda una gozada. Y en este vídeo os voy a dar mi opinión de lo que me ha parecido, de lo que podéis encontraros por si todavía no habéis ido a verla. Y nada, eso todo sin spoilers, ¿vale? No voy a hacer spoilers de la historia ni nada, así que nada, empezamos. Y bueno, qué decir de esta segunda parte de Wicked for Good, en Wicked parte 2, arranca justo donde lo dejó la primera película. De hecho, luego da un pequeño salto temporal de unos cuantos años para ver pues esos personajes ya establecidos en sus nuevos roles, especialmente Elphaba y Glinda. Y nada, vamos a ver pues el tercer acto de esta película. Hablaré de eso más adelante en esa pequeña sección que tengo en estos vídeos de crítica en los que analizo un tema en concreto, pero quiero analizar un poco el porqué de la estructura de esta peli, el porqué de que muchísima gente le parezca una peli muy apresurada, pero eso ya lo hablaré más adelante. Sabéis que lo divido todo como en bloques, pues primero hablaros un poco de la peli, reparto, dirección, luego lo mejor de la película, luego lo peor de la película, luego un tema a tratar que va a ser esas sensaciones, ¿vale? Porque esto es el acto 3 de la historia y mis conclusiones finales. No os he contado de qué va Wicked, pero bueno, siendo una parte 2, supongo que ya conocéis un poco la aventura de Elphaba y Glinda y cómo la sociedad de Oz culpa a Elphaba pues para tener una villana en la historia y bueno, pues cómo usan todo eso como herramienta política. Y bueno, pues en dirección nos seguimos encontrando con John M. Chu, que es el director de este musical, que es una adaptación de la obra de Broadway, no del libro, sino de la obra de Broadway, con los mismos guionistas que la primera parte y por supuesto el mismo compositor que la primera parte. Además también tenemos a todo el reparto, repiten Cynthia Erivo, repiten Ariana Grande, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey, Jeff Goldblum, así que poco más puedo deciros sobre la película porque creo que todo estaba dicho y además si vais a ver la parte 2 pues estoy por hecho de que habéis visto la parte 1 porque si no, no tiene sentido. Y nada, paso a lo mejor de esta película. Para mí, las interpretaciones son uno de los pilares de esta peli. Tanto Cynthia como Ariana nos ofrecen interpretaciones maravillosísimas que ya empezaron en una primera parte absolutamente fantástica y que en esta se oscurece porque la historia se oscurece. Van más al drama, van más al interior de los personajes y es verdad que es una peli más oscura, no es tan happy place como esa primera película, pero al final es la evolución de la historia. Y creo que ellas hacen unas interpretaciones absolutamente maravillosas. Al igual que la dirección de John M. Chu. Es verdad que sí tiene algunos pequeños problemas, como lo tuvo la primera película en cuanto a dirección, pero la verdad es que a mí me gusta mucho cómo dirige John M. Chu los musicales. Ya en In the Heights me dejó completamente flipado, porque se dedica a hacer pequeños videoclips narrados, y eso es algo que lo hace súper bien. O sea, de verdad que todos los momentos musicales de estas películas y esas uniones entre canciones son una pasada y además creo que logra exprimir muy bien a su reparto y más concretamente a esas dos protagonistas, a Cynthia y Ariana. Creo que el director sabe perfectamente cómo jugar, cómo mover la cámara, cómo lograr hacer algo especial y en esta segunda peli creo que hace cosas bastante llamativas, sobre todo ya en la recta final de la película. Así que eso, pequeños peros en cuanto a dirección, pero creo que recaen más en la culpa del guión y también del material base
base, en este caso, la obra de Broadway. Pero bueno, ya hablaré de eso en lo que menos me ha gustado, donde creo que la gente va a tener más problemas, porque sí, hay algún pequeño pero. Pero bueno, entre las interpretaciones, la dirección, por supuesto, la química que hay entre las dos actrices, bueno, entre todo el reparto es palpable, se nota que se llevan muy bien, que hay muchísima confianza y eso se transmite a los personajes, es algo muy, muy, muy especial. Al final logran crear algo único con estas dos películas. Y bueno, aquí entro un poco más pues en esas canciones, que es lo que hacen especial pues a todo este conjunto, ¿no? Es verdad que la historia es muy, muy, muy llamativa, es muy chula, además el Mago de Oz, etcétera, o sea, hay muchas cosas para que nos llame la atención en Wicked, pero las canciones son una absoluta barbaridad. Es verdad que en la primera parte sus canciones eran más potentes y que en esta quizá no sean tan potentes, pero de verdad que me han parecido una auténtica gozada. Ya me he escuchado la banda sonora varias veces, me he escuchado esas canciones pues por ahora en el móvil, ¿vale? Porque los vinilos me llegaron hace unos días, así que y la iré escuchando poco a poco, sobre todo porque son canciones y son menos conocidas, pero la verdad es que me ha gustado mucho y sobre todo también me han gustado las dos canciones originales que tiene esta película, una dedicada a Glinda y otra dedicada a Elphaba, compuestas por las propias actrices y de verdad que creo que son algo muy muy especial. Y bueno, luego todo el elemento visual. A mí la primera peli visualmente me gustó muchísimo. Hay muchísima gente que no le gustó, la fotografía, los colores, le faltaba como potencia para muchísima gente. Para mí la verdad es que no. Yo en el cine sí puede que la viese un poco más apagada, pero luego en casa con el 4K, etcétera, creo que luce muy muy bien. Y la verdad es que la segunda me ha parecido una explosión de color en todos los sentidos. Es verdad que ya tenemos ese camino de baldosas amarillas y que tenemos muchísimos más escenarios que en esa primera película, pero la verdad es que a mí visualmente me ha llamado muchísimo la atención. Es verdad que se sigue notando un poco pues los efectos visuales, sobre todo porque hay más animales, más movimiento en ese mundo animal, pero en general muy muy satisfecho, sobre todo por cómo se mueven los personajes en esos decorados, esos vestidos, ese maquillaje, esa peluquería, no sé, me ha parecido muy, muy guay. Y de aquí también entro un poco en lo épica que es esta historia. Creo que eso es algo muy importante y creo que eso es algo que hace muy especial a esta segunda película, porque vemos toda una recta final de 2 horas y 10 minutos. Creo recordar que duraba 2 horas y 10 minutos. Es un final, simplemente. Aquí ya luego hablaré un poco, pero es que estamos viendo un tercer acto de una película y esto va a toda leche. Y aquí quizá también entramos en que esto es lo peor de la película, también es un poco un arma de doble filo, ¿no? Es verdad que la peli no te atrapa y no te suelta en ningún momento porque no paran de suceder cosas, pero como parte negativa pasan muchas cosas muy seguidas y muchas veces dando muchos saltos, ¿vale? Asumiendo que el espectador está prestando atención y que, bueno, pues que se va a dejar llevar un poco por la historia, pero es verdad que quizá muchos espectadores se sientan apabullados y se sientan que les falta parte de la historia, que faltan partes de la película. Yo la verdad es que no me ocurrió, yo me dejé llevar por completo, pero es verdad que en el guión hay muchos huecos temporales. Pero eso también es algo que pasa en la obra de Broadway. Al final, la obra de Broadway dura como 3 horas, no creo que llegue a 3 horas. Pero es verdad que todo lo que vemos en estas dos películas es lo que se cuenta, y de hecho nos cuentan más cosas, pero en la obra de Broadway va igual de rápido a la recta final. Entonces, el problema no es que la peli vaya rápido, sino que bueno, el material base también, también va rápido. Y además también creo que es, bueno, pues normal que esto ocurra en esta peli, porque aquí ya entro un poco en la discusión que quiero hablar luego. Wicked 1 y Wicked 2 son una película, se concibió como una sola película, que luego se dividió para estrenar en dos partes, pero se rodó como una película, se escribió como una película y de hecho se planeó como una película, así que estamos viendo el final de la historia. No es que estemos viendo una parte y luego otra parte, ambas autoconclusivas, ambas con un punto de arranque, con un segundo acto y un tercer acto. No, estamos viendo simplemente el tercer acto del primer y el segundo acto que vimos en la primera película. Así que eso es totalmente normal, así que yo os recomendaría para que no os dé ese choque, ¿vale? Porque es verdad que puede resultar un choque,
ver la primera película justo antes de ver la segunda. Yo creo que por eso la disfruté tanto, porque vi las 2 películas en el cine seguidas y, bueno, pues era totalmente orgánico cómo iba creciendo la película y cómo se conectaban ambas películas. Pero si no tienes fresca la primera parte o si la has visto hace mucho tiempo, sí vas a notar, pues, ese acelerón, esos saltos en la segunda peli, porque la vas a concebir, tu cerebro la va a concebir como si fuese una película. Y no, una película son las 2 películas. Y bueno, como lo peor o lo que puede decepcionar a la gente también es un poco ligado a las canciones que he mencionado antes, que no sean canciones tan pegadizas o que no sean canciones tan conocidas, puede hacer pues que la gente pues esté un poco de bajón porque no puede cantarlas, ¿no? Yo creo que aunque en su momento no conocieses Wicked, cuando fuiste a ver Wicked parte uno conocías ciertas canciones, conocías Popular, conocías Defying Gravity, porque las han cantado pues en series, las hemos escuchado un montón de veces, forman parte un poco de la cultura popular musical, así que bueno, podías conocer esas canciones, pero en la segunda no hay tantas canciones como esas, así que bueno, pues puede ser un poco más flojo. Yo, la verdad, como os he dicho, después de escuchar la banda sonora un par de veces, me flipa muchísimo, entonces creo que es un poco acostumbrarse, ¿no? A ver como que todo es uno. La verdad es que poco más puedo decir que sea flojo o que no me haya gustado, porque de verdad es que me ha gustado todo. O sea, estos pequeños peros que he puesto para mí no han supuesto nada malo en la peli, porque la he disfrutado muchísimo. Así que nada, vosotros me podéis dar vuestra opinión aquí abajo en comentarios. Y bueno, luego en las secciones esa que suelo hacer un poco más especial hablando de un tema, pues ya os he dicho de lo que quería hablar un poco, ¿no? De que tenemos que hacernos a la cabeza de que esto es una película, no son 2 películas. Esto no es una secuela. Wicked parte 2 no es una secuela de Wicked parte uno. Es su continuación, es su final, es la parte final de la primera película que decidieron cortarla y estrenarla en 2 partes. Pero de verdad que esto no es una secuela, no es una secuela. Una secuela sería, pues si hacen una Wicked parte 3, eso ya sería una secuela. Pero desde luego Wicked for Good, Wicked parte 2, yo personalmente no la considero una secuela y yo creo que el director tampoco, porque ya os he dicho que esto se concibió como una película, se trabajó como si fuese una película, entonces es que no tiene sentido catalogarla como una secuela o pensar que va a tener una estructura de una película normal porque no lo es. Esto no es pues Star Wars Episodio 2, esto no es pues Regreso al Futuro 2, esto se parece más al Señor de los Anillos. Al final, El Señor de los Anillos es una obra, es verdad que estaba dividida en 3 libros, pero es una obra, es un viaje, así que pues esa epicidad no está ni en la primera película ni en la segunda película, pese a esa maravillosa batalla en el abismo de Helm, sino que esa epicidad está en la tercera película, está construida de esa manera, los personajes van desarrollándose durante esas 3 películas porque es una única historia. Y en Wicked pasa exactamente lo mismo. Nos daban ese Defying Gravity al final de la película como algo épico, como algo que daba cierre, pero simplemente era lo que dividía el acto 2 del acto 3 de esta historia. Así que, no sé, yo creo que hay que cambiar un poco el chip con esta peli porque sí he leído ciertas opiniones negativas entre comillas alrededor de la peli y era que como peli estaba pues mal estructurada, que estaba mal construida, que las cosas pasaban muy rápido y es que tenemos en nuestra cabeza de que esto es una secuela cuando no lo es. Aquí abajo en comentarios podéis decirme cuál es vuestra opinión acerca de esto y acerca de la película, si os ha gustado, si no os ha gustado. Y bueno, mi puntuación, que no, que no lo he dicho, iba a cerrar el vídeo sin dar mi puntuación. Bueno, pues mi puntuación es de 5 estrellas sobre 5. Al principio estaba pensando en darle 4,5 sobre 5, pero como os he dicho, al final es una única película. No puedo puntuar Wicked parte 2 independientemente de Wicked parte 1, así que en conjunto a ambas películas, que son una sola, le doy 5 estrellas sobre 5. Creo que esto también nos va a pasar cuando se estrene la segunda parte de la película de animación de Spider-Man.
Batman, porque también terminó en un continuará y también era una peli dividida en dos entregas. Creo que tenemos que empezar a puntuar este tipo de pelis en conjunto y no de manera individual, porque no existiría la parte 2 sin la parte uno y la parte uno sin la parte 2 tampoco. Así que eso, 5 estrellas sobre 5. Aquí abajo en comentarios podéis decirme lo que os ha parecido a vosotros. Y nada, como siempre os digo, si queréis echarme una manilla aquí en YouTube, os podéis suscribir a mi canal aquí abajo y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo. Y nada, os recuerdo que podéis seguirme en otras redes sociales, incluyendo Instagram, que subo un montón de reels y además estoy haciendo algunos concursitos. De hecho, acaba de terminar el de Eduardo Manos Tijeras en 4K y mañana mismo habrá un nuevo concurso que no os quiero adelantar, así que pasaros por mi cuenta de Instagram, que es InakiO, como en todas las redes sociales. Y nada, nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo. Adiós. Hola, os recuerdo que aquí abajo os podéis suscribir a mi canal y darle a la campanita, que me ayudaríais un montonazo y así os avisa de nuevo contenido que vaya subiendo al canal. Y aquí os dejo algunas recomendaciones de vídeos para que les echéis un ojillo por si no los habéis visto. Además, en la cajita de descripción tenéis enlaces a mis otras redes sociales como Instagram, Letterboxd, TVTime, por si queréis curiosear un poco. Nos vemos muy pronto en un nuevo vídeo.